horarios que nosotros tenemos de atención y qué caso quiere que le trabajemos en el consultorio contable. Entonces ya los invito desde ahora a que por favor se vuelvan partícipes del consultorio contable. No sé si tienen alguna pregunta al auditorio, por favor. ¿Preguntas? ¿Quedó claro entonces? ¿Sí? Por acá, miremos a ver. ¿Las asesorías que ustedes suministran son únicamente para las compañías o para nosotros como estudiantes internamente dentro de la universidad? Bueno, las consultas que nosotros resolvemos son para toda la comunidad, tanto interna y externa, pero tan solo resolvemos consultas que sean de tipo interna, que no sean tareas. ¿Sí? De una vez lo aclaro. Si son casos suyos personales, como decir, tengo una liquidación porque trabajaba en una empresa y resulta que yo considero que estoy mal liquidado, ¿sí? Entonces, con mucho gusto el consultorio le brinda a usted la asesoría, pero eso no es una tarea, ya es una consulta suya como estudiante, pero de algo que le pasó a usted, ¿sí? De pronto si tiene que declarar, porque aquí hay varios alumnos que ya declaran, yo veo mucha gente acá que ya declara, ¿no? Están todavía en formación y no saben si la declaración está bien, si le hace falta algo en su declaración, nosotros con mucho gusto le colaboramos. Pero si es una tarea que le coloca el doctor Saavedra, el doctor, coloquémosle Guillermo, no, nosotros no resolvemos ningún tipo de tareas, ¿vale? Sí, tareas.com, nada. No sé si hay otra pregunta, por favor. ¿No? Listo, entonces seguimos con el orden del día y agradecemos a todos y los invitamos a que realicen sus consultas a través del consultorio contable. Cuenta, ya te paso el micrófono. Quiero saber si para pertenecer al consultorio es necesario inscribir la materia. Sí, es necesario inscribir la asignatura para poder pertenecer y cursar el consultorio contable. Entonces, todos los que quieran cursar el próximo semestre el consultorio, pues van a la facultad y el coordinador, que es el doctor Libardo, les indica si usted ya tiene la cantidad de asignaturas que debe cumplir para poder cursar el consultorio, o si no las tiene. Si no las tiene, hay que esperar un poquito más, ¿vale? No sé si hay otra pregunta. En el folletico que se les entregó a ustedes está toda la divulgación que hicimos ahorita en las diapositivas, ¿sí? Y está el correo electrónico del consultorio contable. Ahí también nos pueden escribir las consultas que requieran. Eso sí, cuando escriban les agradezco que nos envíen número telefónico donde podamos contactarnos. Porque muchas veces nos hacen unas consultas que no son claras y quedamos igual. Y uno le responde por correo, vuelven y le responden lo mismo, o sea, uno queda... Entonces es importante que siempre dejen sus datos donde se pueden llamar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces finalizamos y seguimos con el orden del día. Muchas gracias. Quinto, panel de teoría y epistemología contable. Palabras a cargo del doctor Rodrigo Plazas del Departamento de Investigación de la Corporación Universitaria Republicana. En su reemplazo, presenta las palabras la doctora Alejandra Bolívar Silva. Pedimos excusas porque el doctor Rodrigo no alcanzó a llegar al evento, pero él igual me envió las palabras, entonces vamos a comunicárselas a todo el auditorio. El proceso de investigación no es una entidad por sí misma, sino algo que aparece como realizado por seres muy concretos y singulares. Durante este proceso se ponen en acción las facultades potenciales del investigador para obtener un producto. Pues decir que ese producto tiene al menos dos grandes finalidades. La primera, producir conocimiento por los conocimientos mismos. Y la segunda, producir conocimientos por las consecuencias técnicas. A estas dos finalidades reconocidas, universalmente se le agrega otra menos notoria, vinculando a los procesos de estabilidad ideológica y política de las sociedades humanas. Solo tiene sentido hablar de procesos de investigación científica si lo que se obtiene como producto es conocimiento científico. Este tipo de conocimiento repercute en dos existencias.
Por una parte, la necesidad que aspira a tenerla toda la teoría científica, y por otra, la exigencia de la probabilidad o constatación de sus afirmaciones de los marcos de experiencias posibles. Siendo así, la investigación científica se le exige que sus descripciones pongan de relieve regulaciones de hecho y que muestren además que ellas están implicadas en modelos teóricos aceptables. Esta exigencia significa, entre otras cosas, que el conocimiento comporte la intención y los procedimientos destinados a producir tarde o temprano una explicación o una comprensión a su objeto. Muchas gracias. Sexto, la estudiante Luz Ángela Jiménez Velandia de 9º semestre de Contaduría Pública nos va a dar una breve explicación de cómo se desarrolla un panel. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Como ya hemos escuchado, vamos a llevar a cabo un panel en el que pues en el momento queremos aclarar un poco en qué consiste, con el ánimo que todos podamos participar y sea un poco más amena este espacio que la universidad nos está brindando. Bueno, el panel es una discusión informal en la que un grupo de especialistas o expertos van a tratar un tema. En este momento ellos nos acompañan. Ellos buscarán aclarar el tema que nos van a traer el día de hoy. Buscan que todos podamos llevar a cabo una discusión, podamos dar solución a controversias que llegan a surgir, y la idea es que en este panel pues generalmente pueden participar entre 4 o 6 personas, en el que ellos van a, como les decía anteriormente, por medio de la conversación, buscarán dar solución a dudas que existan, buscarán aclarar el tema como tal que van a traer. Bueno, ¿cómo se realiza? Generalmente, pues, lo que busca el organizador del panel es que las personas que compongan la mesa de panelistas estén capacitadas y, de ser posible, reconocidas en el ambiente, que puedan aportar ideas originales y diversas, que enfoquen los distintos aspectos del tema y posean facilidad del habla, que posean juicio crítico y capacidad para el análisis, y lo ideal es que pongan un poco el sentido del humor, porque finalmente ese espacio, a pesar que es largo y es interesante, pues se puede tornar un poco cansado. Bueno, tenemos entonces, como decía anteriormente, un coordinador, un organizador, también tenemos nuestros expertos que están en la mesa, y el auditorio, que la idea es que todos podamos participar de este espacio con el fin que podamos interactuar y traer conocimientos a la mesa. Entonces, por favor, que todos participemos. Séptimo, presentación de la mesa panelista. Les recordamos al auditorio que los panelistas contarán con 20 minutos cada uno y posteriormente se abrirá un espacio para preguntas e intervenciones del público. Las preguntas se harán de manera escritas, recepcionadas por el docente José Curbelo. Esta noche nos acompaña el doctor José Dagoberto Pinilla Forero, presidente de FIDES, magíster en Ciencias Contables, Auditoría de Sistemas, especialista en Teoría, Investigación Contable, diplomado en Pedagogía Universitaria y en Investigación Social y para Academia. Doctor Antonio Gonzaga Gutiérrez, docente de Corporación Universitaria Republicana, contador público, especialista en Derecho Público, especialista en Derecho Laboral, directivo de Compucol, Colegio de Contadores Públicos de Colombia, miembro de FIDES. Estaban invitados a este panel los doctores Miguel Ceriel Ballesteros Rodríguez, Carlos Julio Arévalo Hernández, quienes por el momento presentamos excusas, ya que tuvieron que desplazarse a la Ciudad de México a cumplir compromisos de su agenda internacional.
También nos acompañan del Departamento de Investigación de la Facultad de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Republicana, la doctora Carol Alejandra Bolívar Silva, contador público, magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Santo Tomás. Actualmente se desempeña como docente investigador de la Corporación Universitaria Republicana. Doctor Pedro Galindo León, politólogo, doctor en Sociología Jurídica de la Universidad Externado de Colombia, profesor de la Universidad Nacional, la Escuela Superior de Administración Pública, la Universidad de los Andes y la Universidad Central. Trabaja como asesor externo en asuntos petroleros de la Presidencia de la República. Ha publicado los siguientes artículos: una aproximación a la política de hidrocarburos y petróleo, historia y política, entre otros. Doctor Mauricio García Garzón, economista, especialista en gerencia pública y control fiscal de la Universidad del Rosario. Actualmente candidato a magíster en Administración Pública por la Escuela de Administración Pública. Se desempeña como docente investigador de la Fundación Universidad de América. Doctor José Curbelo Hassan, contador público, magíster en Filosofía Latinoamericana por la Universidad Santo Tomás, candidato a doctor en Contabilidad de la Universidad de Valencia. Le cedemos la palabra al doctor Onzaga, quien hará la moderación del panel. Bueno, muy buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer esta oportunidad que se me brinda de poder participar en este evento, especialmente a la doctora María Cecilia Galindo, nuestra querida decana, impulsora y promotora, artífice de estas posibilidades, y a cada uno de los asistentes. Como miembro de FIDES, quiero expresar que es una fundación que a partir de 1988 se crea esta hermosa organización dirigida a la investigación y desarrollo de la educación contable en el país. Como nos los han presentado, el doctor Dagoberto Pinilla ha sido su presidente y promotor, y se ha dedicado a la difusión del saber contable, específicamente en su expresión filosófica, histórica, científica. Y por qué no buscar que estas posibilidades se extiendan a la ética y la responsabilidad social que tanto hemos comúnmente olvidado. Realiza procesos de construcción del conocimiento contable, y su visión, me atrevería yo a decir, es llegar no solamente a describir esa realidad económica, sino a poder coadyuvar que la contaduría pública en determinado momento, la contabilidad, pueda llegar a transformar esa realidad económica. Aparentemente los contadores nos hemos quedado en esa divulgación, en esa descripción de esta realidad. Tal vez consideramos debemos ir más allá. Hay una serie de líneas de investigaciones, específicamente la investigación contable, y una serie de proyectos como ese estado del arte de la misma investigación, un tanto olvidada, ¿no? Ese estado del arte muchas veces se hace necesario que lo tengamos muy en cuenta al iniciar nuestros trabajos, porque es posible que repitamos algo que ya está establecido. Nos habla de unos planos nociológicos de la contabilidad, donde
todas estas situaciones que yo comento a continuación son producto realmente de investigaciones que ha desarrollado FIDES a través de su existencia. Estos planos nociológicos nos hablan de un nivel de conocimiento científico teórico de la contabilidad, un nivel tecnológico y un nivel técnico. Generalmente aprovecho la ocasión con unos ejemplos muy sencillos con el ánimo de ubicarnos en ese contexto, y hablamos de la aviación. ¿Cuál será la ciencia que ha permitido que el hombre pueda remontar los aires de estos continentes? ¿Será la física? ¿Habrá un conocimiento científico que permite esta situación? ¿Y cuál será su aplicación? Esa expresión, esa manifestación tecnológica, tal vez representada en los aviones, y la técnica seguramente diestra de esos pilotos que manejan estas tecnologías. Esto con el ánimo de llevarlo siempre, de dirigirlo a nuestra querida contabilidad. ¿En qué forma podemos posicionarnos en estos planos nociológicos? ¿O será solo, tal como lo hablaba mucho ese círculo de Viena, será propio de las leyes de las ciencias naturales? Y estas ciencias sociales, como es la contabilidad, está aparte de estas posibilidades. Nos habla otra línea de investigación, la teoría contable como tal, y aquí hace referencia al marco conceptual de las DIF. Recuerden, creación de FIDES 1988, creación de IASI 1973, o sea, llevamos 30 años trabajando con esta internacionalización, y es necesario que profundicemos cada día más sobre este tema, pero específicamente de notar que esa brecha, por lo menos de tiempo que ha existido entre el desarrollo contable y nuestra actividad como comunidad contable, es bastante amplia. Podemos hablar, ¿por qué no? Exagero seguramente, 30 años, 40 años, 40 años, mi edad, un poco menos. Ahí dijeron que había que algo de humor, un humor creíble, ¿no? Hay algo interesante, que un proyecto de la evolución del pensamiento contable, pero sobre todo ese análisis que hace nuestro querido Dick, como lo llaman sus allegados, del maestro Matesich. Ahorita me comentaba el doctor Curvelo que está indeciso en su postdoctorado, llevarlo a cabo sobre el profesor Matesich, o en comunidad con él. Carajo, es algo que produce hasta envidia. Qué felicidad. Felicitaciones. Como el tiempo es oro. Dice, los aportes a la teoría contable deben evaluarse a partir de la contribución que se ha hecho a la teoría de la medición de la realidad económica. Deben evaluarse a partir de la contribución que se ha hecho a la medición de la realidad económica. Más adelante seguro vamos a hablar de ese objeto de estudio de la contabilidad, ese objeto material de la contabilidad, y hace referencia a esa realidad económica, esa parte que consideramos, o más bien ese componente que forma parte integral de esa totalidad de la realidad. No debemos olvidarnos en distribuir esas dos grandes situaciones, una realidad natural y una realidad social. Por eso tal vez el universo cambió con la aparición del ser humano. Líneas de regulación contable y aseguramiento de la información. La conclusión a la que yo quiero llegar con este trabajo que se ha desarrollado en FIDES es
pensar actualmente cómo está el mundo en contabilidad. Si nosotros nos detenemos un poco, vemos que el IASB se encarga de esa normatividad internacional de información financiera, esos International Financial Reporting Standard. Insisto en esa mala pronunciación, pero con un amor tremendo de mejorarla cada día que la entero. Y la IFAC, esa Federación Internacional de Contadores, que está distribuida, ya está dedicada en unión con el IASB a promulgar esa normatividad sobre educación contable. ¿Cómo debe hacerse, desarrollarse la educación contable en el mundo? Habla de esos códigos de ética o de ese código de ética. No hace mayor tiempo, menos de 6 meses, sale una publicación como código de ética. La ley 43 nos está manifestando un código de ética de 5 o 6 páginas. Aquí tenemos más de 200 páginas que inciden también en las normas de aseguramiento de la información financiera. Esto trato de decirlo para contextualizar la situación de por qué debemos nosotros, voy a saltarme, supongo que tengo 15, máximo 20 minutos. No, no podemos saltarlo. Proyecto de investigación dentro de la línea de ética y responsabilidad social del contador público. Y aquí está, y debemos ser abanderados de estas situaciones. Se habla de responsabilidad social empresarial, y no bajo ese tema trillado de llenar este tipo de recintos, sino realmente despertar una conciencia en la comunidad contable y, ¿por qué no, traspasarla a la comunidad empresarial del país para lograr un mejoramiento y un desarrollo social verdaderamente? Ejercicio profesional, recordemos nuevamente el IFAC dentro de esas características. A raíz de las investigaciones que ha desarrollado específicamente el doctor Dagoberto Pinilla, bueno, hay una supremamente interesante sobre la cual se está trabajando, y es esa pedagogía contable, pero vista desde esa pedagogía crítica que debe el contador público desarrollar, con esa posibilidad de argumentar, de proponer también, no solamente quejarnos de la situación, de lo que adolecemos o no, sino poder analizar desde ese punto nuestra realidad. En cuanto FIDES ha establecido que la formación teórica del contador público debe girar en 4 grandes ejes, que sería uno, la historia analítica de la contabilidad, por lo menos dividiéndola en esas 4 grandes edades de la historia universal, porque no podemos hablar de desarrollo de la humanidad sin que haya estado presente la contabilidad en ese desarrollo. Debemos pensar en la prehistoria, que aún más la entendemos como ese momento de la humanidad en que no hubo esa escritura, pero sí hay las evidencias de desarrollos contables, si bien incipientes supremamente, van de la mano con el crecimiento de la humanidad. Esa historia analítica hace referencia no solamente a la parte memorística de los hechos y las fechas que se hayan presentado en el mundo, sino el contexto, en qué forma han incidido para que haya una posibilidad de desarrollo o no de estos aspectos. El pensamiento contable como otro gran punto para la formación del contador público, haciendo referencia a esas escuelas, esas diferentes escuelas. Recordemos esa contista, esa cinque contista,
cincuentista de cinco cuentas decía que la contabilidad eran suficientes para que la contabilidad pudiese describir la realidad económica de un grupo social. Y algo que me interesa tremendamente, no puede estar ausente en la formación del contador público la epistemología contable. Y tal como se hablaba aquí en la investigación, si hablamos nosotros de epistemología, debemos hablar de ese constructo científico de la contabilidad, esa formación científica que el contador público debe tener con respecto a la disciplina que le interesa. Y en esta parte es supremamente interesante poder establecer esa realidad económica que, si hablamos como objeto material de estudio de la ciencia contable, la realidad económica, debemos nosotros poder definirla, familiarizarnos completamente con ella. Pero ¿cuál sería el estudio formal de esa ciencia de la contabilidad? Estudio formal, esa medición de esa realidad económica, problema que hasta el momento no ha sido resuelto y no se resolverá. Sencillamente, como toda ciencia, tendrá esa modificación permanente, ese avance en esta posibilidad de hacerlo. El análisis de esa medición y la revelación, si nosotros miramos esa normatividad internacional, está orientada está orientada sencillamente a esa revelación para lograr alguna transparencia en las actuaciones no solamente de los administradores, sino también por parte de los contadores que tienen una injerencia directa en esta situación. Y por último, la teoría, o sea, 4 aspectos importantes: historia analítica de la contabilidad, pensamiento contable, epistemología contable, teoría contable, comprendiendo como teoría ese conjunto de hipótesis que cada uno de nosotros debe estar en capacidad de poder exponer para resolver problemas o explicar esas realidades económicas. Y ese conjunto de hipótesis validadas que una vez se han expuesto son el producto, esa validación es el producto de la investigación científica que permite realmente reafirmar o rechazar esta serie de hipótesis. Desde ese aspecto y muy generalizado, pienso que podemos comentar tremendamente. Yo le cedo la palabra al doctor Dagoberto Pinilla para su comentario. Bueno, la invitación esta noche a hablar sobre 2 temas tan importantes como son la teoría y la epistemología de la contabilidad. Este es un reto intelectual, no es un reto práctico. Es un reto intelectual al que no debemos descuidar en la universidad y después de salir de ella. La formación más allá de la simple técnica o de la técnica. Antes de hacer el planteamiento sobre estos 2 temas, pues alguna aproximación, porque la verdad es que son 2 temas muy exigentes desde el punto de vista de su contenido, pero sí, yo creo que vamos a dejar algunas inquietudes para después continuar trabajando. Seguramente me volverán a invitar en alguna otra oportunidad y continuaremos discutiendo, profundizando, porque son temas bastante exigentes. Quiero decirles que FIDES en este momento está desarrollando una serie de diplomados, unos relacionados con la parte, bueno, o mejor,
dirigidos a las personas que dirigen los programas de contaduría pública, a los profesores, a los estudiantes, a los investigadores, a las personas que quieren ser pares académicos, que quieren aportar al desarrollo teórico de la contabilidad, es más como para formar líderes desde el punto de vista de la investigación. Y ahora vamos a hablar un poco de qué tipo de investigación estamos planteando. Y en ese sentido, pues hay dos diplomados muy importantes que ustedes están invitados ahí, inclusive para las universidades afiliadas, y esta universidad está afiliada a FIDES, tiene cupos gratuitos, y más allá de los cupos gratuitos hay descuentos muy especiales para las personas que estén interesadas en estas temáticas. Me refiero a temáticas de investigación contable y de teoría contable, las dos temáticas fundamentales. Pero también tenemos diplomados dirigidos a las personas en ejercicio, a los profesionales en ejercicio. Y esos diplomados pues tienen que ver con las exigencias en este momento, que son las normas internacionales de información financiera en sus tres grupos: Grupo de Empresa 1, Grupo de Empresa 2, Grupo de Empresa 3. Estamos trabajando eso los sábados, todos los sábados de 8 de la mañana a 12 del día, todas las mañanas. Y por las tardes también tenemos otro diplomado, solo que el de la mañana es para las normas plenas y el de la tarde para las pymes, pero siempre estamos, como los sábados, al servicio de la contaduría pública, digamos así. Y esos son dos temas supremamente importantes para los profesionales en ejercicio. Pero también tenemos otros temas a nivel de diplomados para profesionales, como es el de la revisoría fiscal, con un enfoque investigativo, el tema de la formación en finanzas, también investigativa, y uno que nos llama mucho la atención por la cosa laboral, que es el relacionado con impuestos. También estos diplomados, por ser de FIDES, tienen enfoque investigativo. No son simplemente el aprendizaje técnico y puro, o mejor, de la norma y la aplicación fría así, sino con su expresión de tipo analítico, con repercusiones sociales para las empresas y el país en su globalidad. Entonces estaban invitados. Después de terminar mi intervención, seguramente habrá muchas personas que quieren proyectarse más allá de lo que se viene manejando normalmente y mirar qué es lo que hace FIDES, qué es lo que hace FIDES en la parte de investigación. Bueno, dejando ahí la invitación, paso entonces a comenzar a hablar de la temática de esta noche en términos del panel que estamos viendo. Vamos a trabajar esta noche, como he dicho en la introducción, el campo puramente que tiene que ver con la disciplina contable, con la formación teórica de la contabilidad en su visión científica y con el cómo se construye el conocimiento científico, la parte investigativa o epistemológica, la parte de la epistemología contable. Vamos a concentrarnos ahí. Porque nosotros tenemos bien clara la diferencia entre lo que es la contabilidad como disciplina y la contaduría pública como profesión. O sea, esta noche no vamos a hablar de la contabilidad pública como profesión. Ese es otro tema, la parte práctica, aplicativa, es otra cosa. Vamos a movernos en el terreno puramente intelectual, que tiene que ver con la filosofía, que tiene que ver con la epistemología, que tiene que ver con la ciencia, que tiene que ver con la teoría contable, con la formación intelectual, esencialmente del profesional. La formación intelectual es esa invitación de la universidad permanente al desarrollo del intelecto del ser humano al servicio de la humanidad. Ese es como el reto que tenemos las personas que de pronto queremos de verdad nuestra profesión y nuestro país, porque hay que sentir amor por nuestra profesión, porque vale la pena, y también por nuestro país, que tiene tantos problemas y espera de nosotros muchas cosas. Entonces, en ese sentido, hay que comenzar a despertar conciencia más allá de simplemente resignarnos al aprendizaje de unas herramientas técnicas para resolver, para cualificarnos en términos de unas competencias laborales, satisfacer a las empresas en sus intereses específicos y no pensar más allá en la necesidad de que tenemos
de contribuir a la solución de los grandes problemas sociales que tiene nuestro país. Entonces, el enfoque va a ser salirnos del individualismo y proyectarnos hacia lo social, al entorno social. Que no estemos solamente desinteresados en sacar un título profesional para resolver un problema personal y ahí se acabó todo. No, además de la satisfacción de nuestros problemas personales, la sociedad como tal, nuestro país, tiene unos problemas macros de tipo social, en donde tenemos nosotros que comprometernos a ver cómo es que desde la contabilidad y nuestras prácticas profesional podemos entrar a contribuir a resolverlos. Entonces es mucho más allá del simple aprendizaje, la cosa puramente técnica, que hay que aprenderla y aprenderla muy bien, pero claro, el discurso nuestro está mucho más allá de aprender normas internacionales. El paquete de las normas internacionales es un paquete técnico y eso es muy interesante, hay que aprenderlo bien y aplicarlo bien, pero no podemos quedarnos ahí en el enfoque y satisfacción de la economía nuestra desde el punto de vista puramente técnico, sino que tenemos que abrirnos porque tenemos capacidad, la universidad nos debe formar. El hecho de tener un título profesional, eso exige un compromiso con una sociedad y no solamente con el individuo, nosotros mismos, para efectos de resolver nuestros problemas individuales. Entonces ahí voy dejando una serie de inquietudes para efectos de que ustedes continúen en discusión con sus profesores y directivos del programa, en el sentido de que qué es lo que está planteando ese maestro Pinilla ya, que qué es lo cuál es la proyección y cómo es eso que hay que tener una formación social y ética y que cómo es que hay que responder. Por ejemplo, en el caso de Interbolsa, nosotros estuvimos esta mañana en un comité que tenemos en FIDES, estuvimos mirando, yo averigüé quiénes son los auditores externos y quién es el revisor fiscal y qué se ha dicho de ellos. Y más allá de este caso concreto que ustedes conocen de un escándalo financiero donde hubo mucha plata que se robaron y que ahora están diciendo que esa plata se perdió, pues que se la robaron, y que ¿cuál es el problema? Pues se perdió, están diciendo así de sencillo, pero no pasa nada. Entonces nosotros queremos que desde la contabilidad pública desarrollemos alguna dinámica que conduzca a que miremos la responsabilidad del contador y de la contabilidad frente a ese tipo de problemáticas. Porque les cuento que anoche para venir a esta reunión me metí a internet y me conseguí el último informe del revisor fiscal del dictamen que se llama, y el informe del auditor externo, que es una firma multinacional de esas que conocemos, y me puse a analizarlo y qué belleza de informe, hermosísima la manera de redactarlo. ¿No? Extraordinaria, una pieza literaria que vale la pena leerla porque es hermosísima, saben escribir muy bien, pero no se detecta por ninguna parte el papel del revisor fiscal y del auditor externo frente a ese enorme escándalo, a ese enorme robo que se dio ahí nomás en el caso de Interbolsa. ¿Ah? Piensen más allá de lo que estoy planteando aquí, proyéctense. Y vamos entonces a entrar al cuento de la teoría, porque tenemos discurso para hablar sobre eso. Ya hemos desarrollado tantos años en FIDES, tenemos discurso para hablar de lo que debe ser el entendimiento del concepto de la epistemología contable y de la teoría contable. Para iniciar, debo decir que el orden lógico es primero hablar de la parte epistemológica, porque la teoría es el producto de los procesos de investigación. La teoría, como dijo aquí el doctor Gonzaga, tiene dos componentes a los cuales me voy a referir más adelante, donde está toda la parte de la propuesta hipotética y después las hipótesis desarrolladas y el resultado a través de proyectos de investigación, desarrollar hipótesis, mostrar resultados y probarlos en la práctica para mirar que sí resuelven los problemas que la contabilidad debe resolver científicamente hablando desde el punto de vista de la misión que tiene de la medición de la realidad económica. Entonces, para cuando uno habla de epistemología de la contabilidad, tiene que referirse a tres componentes que son de obligada aproximación. Primero, el objeto de estudio de la contabilidad. Segundo, el método que se utilice para aproximarse al método y capturar la realidad, para aproximarse a la realidad y lograr cumplir la misión de
de construir teoría, científicamente hablando, para resolver el problema que la contabilidad tiene que resolver, que es la medición de la realidad económica en su extracción micro y macroeconómica. Eso también vamos a mirarlo, no es solamente lo que hace la contabilidad financiera, que eso es una cosa muy minúscula frente al reto que tiene la mención macro de la economía, de la realidad de la economía. Y el tercero, evidentemente, es referirnos al sujeto. Yo he venido ya descubriendo hace rato que la contabilidad tiene un enorme objeto de investigación y que desde el punto de vista del método no hay mayor dificultad para efectos de acertar en qué método es el que debe utilizar para aproximarse a la captura de esa realidad en términos de medición, pero que hay un problema es en el sujeto. Afortunadamente la profesión contable no tiene sujeto investigativo, porque es que el sujeto investigativo debe tener un perfil integrado por unas competencias de investigación, que si no las tiene, pues no podrá hacer investigación de calidad. Pues claro que sí podrá hacer cosas, pero en el término de lo que nosotros estamos planteando, no, porque estamos hablando de investigación de tipo científico, y para eso tenemos que formarnos como investigadores, con competencias, para poder manejar el método que se aproxime a la realidad, para poder comprender y capturar y expresar en términos de lo que es el conocimiento científico contable, lo que uno llamaría la ciencia contable. Podemos decir que desde el punto de vista de la epistemología en general, el objeto de la epistemología es la realidad, y la realidad que nosotros queremos expresar, o a la que nos estamos refiriendo, es a una realidad por un lado natural y a otra expresión de la realidad que se llama social. Y esos dos grandes componentes son lo que se llama la realidad para investigar desde el punto de vista de la epistemología, porque la epistemología no trabaja más en la parte metafísica, trabaja con hechos reales para que podamos hablar de ciencia. Pues la epistemología es la disciplina responsable de la construcción del conocimiento científico pleno en cualquier campo de la realidad que uno se quiera mover. Pero evidentemente nosotros, como ustedes entenderán, no nos ponemos a hablar de epistemología desde el punto de vista de la realidad natural. Allá la física, la química, es un espacio que lo dejamos allá quieto. Vamos a trabajar en el campo de la realidad social. Y en el campo de la realidad social hay un subconjunto de saberes. Hay un subconjunto que se llama la realidad económica. La realidad económica es un pedacito de la realidad social plena. Pero la realidad económica, nos hemos puesto de acuerdo para que sea estudiada ahora por 3 disciplinas. Y las 3 disciplinas que estudian la realidad económica es la economía, la administración y la contabilidad, hablando de disciplinas, no de profesiones. Hablando plenamente desde el punto de vista teórico, no de profesiones. Entonces esas 3 disciplinas son las que se llaman las disciplinas de la ciencia económica, las responsables de construir ciencia económica. Va uno a las universidades y encuentra facultades de ciencias económicas y están normalmente las 3 disciplinas que tienen la responsabilidad de construir ciencia económica. Y claro, la economía allá resolviendo su problema de cómo es que se resuelve el gran problema de la producción en ambientes de escasez para generar bienes y servicios que resuelvan problemas a la humanidad. Ahí está la economía trabajando. Es un sujeto formal y allá están los economistas trabajando en esa parte de ver cómo es que van a manejar la función de producción en la realidad económica, en términos de lo que se llama la realidad económica. Los administradores están allá construyendo su teoría para ver cómo se resuelve el problema de la planeación, la organización, la dirección y el control de los procesos administrativos y operativos de todo tipo de organización, micro y macro. Y los contadores midiéndose a ver cómo es que los contadores con el reto de cómo es que se mide la realidad económica, y eso sí es un problema bastante complejo. Porque, por ejemplo, uno se pone a mirar en el plano mundial, tenemos lo que se llama el JASB, que es un comité que está resolviendo un poco el problema de la medición de la contabilidad, pero solamente en la parte financiera. La realidad económica desde el punto de vista puramente financiero. La contabilidad es mucho más que simplemente la contabilidad financiera.
Hay toda una expresión de la contabilidad administrativa y toda una expresión de la contabilidad social en los planos micro y macroeconómico, y ahora con contexto internacional. O sea que el espacio nuestro es sumamente amplio, que afortunadamente ya se están abriendo opciones de maestría y doctorado. Hace unos pocos años inclusive no se hablaba de maestrías y doctorados en contabilidad, ahora sí ya hay bastantes. Afortunadamente se comenzó se disparó la opción de que se pueda investigar en términos doctorales a nivel del campo de la contabilidad. Es que el problema de la medición de la red económica no es fácil. Ya el doctor Gonzaga decía, pues el JASB, que ha dicho, pues sí, aplique el concepto de valor razonable por ahora y apliquemos el concepto de valor razonable por ahora desde el punto de vista de lo que llamamos la contabilidad financiera, y vamos a ir. Pero ese concepto ya está enormemente cuestionado. La valoración desde el punto de la realidad económica, desde el punto de vista del valor razonable, no es la solución. Nos toca trabajar fuertemente para avanzar y responder científicamente en cómo es que debería entonces medirse la realidad económica plena, no solamente la financiera, sino todo el espacio de los desarrollos de la contabilidad administrativa, que también lo llaman de gestión, y todo el espacio grande, enorme de la contabilidad social. Porque es que miren cómo sucede la cosa desde el punto de vista de aproximación epistemológica a la realidad. La contabilidad como disciplina tiene la responsabilidad directa de enfrentar el problema de la medición de la realidad económica como objeto formal. El objeto material es la plena realidad económica, pero allá tiene un objeto formal que es la medición de la realidad económica, y esa medición de la realidad económica hay que abordarla no solamente en lo financiero, sino en lo administrativo y en lo social. Y sucede que cuando nosotros nos enfrentamos a la realidad económica pura, estamos haciendo estamos produciendo un tipo de conocimiento desde el punto de vista de teoría de la medición contable sobre la realidad económica pura. Pero sucede que cuando terminamos de medir la realidad económica, se nos crece el problema enormemente. Porque una vez miramos la realidad económica, tenemos que entrar a lo que se llama el análisis, pero un análisis serio, desde el punto de vista... Yo estaba emocionado en nuestra introducción. Pero bueno, así es la vida. Eso es una realidad, ¿no? Se acabó el término. Entonces muchas veces, si hago más rápido lo cuento. Una vez se trabaje se tenga los resultados de la medición, tenemos que entrar al análisis, que es un reto bastante amplio. La verdad es que yo creo que hay poco contador que tenga realmente unas muy buenas competencias para medírsele a lo que es el análisis micro y macroeconómico en términos de la verdadera realidad, por ejemplo, en nuestro país, y después extendernos a América Latina y al resto del mundo para mirar cómo está la economía más allá de simplemente la parte local. Es bien interesante el reto, pero después de hacer la parte analítica nos toca revelarla. Y ahí sí estoy de acuerdo con las normas internacionales cuando plantean la necesidad de revelar la realidad económica, y ahí entro a coincidir. Nosotros debemos estar en capacidad de revelar la realidad económica plenamente. En verdad, el compromiso que debemos tener nosotros, ético y social, de decir la verdad de lo que está pasando en la economía, en sus expresiones micro y macro e internacional. Claro, para eso toca estudiar economía fuertemente, y estudiar matemática, y estudiar administración, y estudiar hasta derecho, que tienen que en la parte interdisciplinaria meter la mano. Por eso es que una vez nosotros terminemos la medición, entremos al análisis y arranquemos a hacer la revelación de lo que encontramos, inmediatamente aparecen una serie de nuevas problemáticas relacionadas con otras disciplinas que nos invitan a lo que se llama la investigación interdisciplinaria, que esa sí que es hermosa y esa sí que es amplia. La investigación interdisciplinaria, o sea, movernos del centro, del núcleo de las ciencias económicas, irnos a desplazarnos hacia otras disciplinas para ver cómo es la relación nuestra con la sociología, con la psicología, con la antropología, etcétera, etcétera. Entonces esperamos lo que yo llamo la investigación interdisciplinaria exógena, porque cuando yo hago una investigación al interior de las tres disciplinas de la ciencia económica, yo estoy hablando de la investigación interdisciplinaria endógena, pero cuando me disparo fuera de la red económica hacia el resto de disciplinas sociales,
inmediatamente aparece lo que se llama la investigación interdisciplinaria exógena, con una enorme expresión de materia para que los contadores nos divirtamos ahí. Bueno, y apenas estoy haciendo la entrada a la parte de lo que es la epistemología. Voy a decir rapidito que es teoría y de verdad traigo el micrófono. Muchas gracias. Hay veces nos eligen las universidades, ¿cómo se llamaría eso? Sí, nos dan la responsabilidad de desarrollar un programa que se llama teoría contable y uno no sabe eso. Eso es un problema. Sin embargo, como uno es contador público, le toca hacer alguna cosa, ¿no? Pues uno va a llegar a alguna cosa, como realmente uno tiene que defenderse y hacer alguna cosa. Pero la verdad es que para uno poder asumir la responsabilidad de ser maestro de teoría contable, tiene que conocer los desarrollos actuales, mundiales, desde el punto de vista de lo que se llama teoría contable. O sea, toca accesar los textos universales que están en inglés, en francés, en alemán, en otras lenguas, poder penetrar en el cerebro de las personas que escribieron a ver qué es lo que querían escribir desde el punto de vista del aporte de la teoría de la medición, desde el punto de vista de la medición de la realidad económica, para mirar cuáles en esos contenidos que están ahí en esos textos que produjeron estos eminentes investigadores y reconocidos mundiales, cuál es realmente la esencia teórica científica como aporte a la medición de la realidad económica. Y entonces hay un problema. Montesquieu, esta gente está en un problema grande. Montesquieu está en una declinación muy grande porque pues él arrancó, nosotros sabemos, casi en la mitad de su vida, a ver cómo podían trabajar la formalización de la contabilidad, la expresión de la teoría contable más a nivel de una matematización para que fuera realmente ciencia como lo plantean los científicos naturales. Y a mí me parece que se fue mal, porque la contabilidad no hace parte de la ciencia natural. La contabilidad hace parte de la ciencia económica y la ciencia económica hace parte de la ciencia social, y esa es otra cosa. Entonces ya últimamente comenzó a plantear de que como que sí tocaba redefinir la situación y irnos para la investigación normativa, porque hay el enfoque positivo y el enfoque normativo. Y el enfoque positivo es esencialmente para la ciencia natural y el enfoque normativo para la ciencia social, sabemos. Y es últimamente cuando ha venido planteando que lo que parece que hay que hacer, como hizo Kant, hacer en el planteamiento de cómo abordar el conocimiento desde el punto de vista del empirismo, desde el punto de vista del racionalismo. Ahora Montesquieu plantea que lo que pasa es que sí, que hay que mirar cómo desarrollamos teoría contable desde el punto de vista normativo y también desde el punto de vista positivo. Yo creo que esa es una buena cosa que hizo, y hay que recogerla para el efecto de nosotros continuar las banderas de Montesquieu, que es uno de los hombres que más se ha distinguido en el plano mundial en términos de los esfuerzos que hay que hacer para construir teoría de la contabilidad como está científico. Y claro que tenemos que irnos, por ejemplo, aquí el doctor que está en el cuento serio del doctorado, uno meterse a analizar a Moisés García en toda la propuesta alternativa a la partida doble como método y al objeto, a la circulación del valor como alternativa desde el punto de vista del objeto formal de la contabilidad. Eso es una cosa como interesante. Claro que hay que estudiar bastante economía, eso sí es la verdad. Hay que estudiar bastante economía, porque uno cómo va a medir una realidad económica sin saber economía en serio. Entonces eso sí hay que mirar, entonces como mirar los planes de estudio para si queremos enfocar la cosa hacia el desarrollo de investigación de los programas contables en el futuro, pues hay que habilitarlos dándoles competencias en los saberes esenciales y estratégicos para efectos de que realmente puedan hablar en serio desde el punto de vista de la construcción de la teoría contable. Dejo ahí y otro día seguimos hablando de eso. Invitamos a todo el auditorio a que no se vayan, el evento aún no ha culminado, por favor. El doctor José Curvelo Hassan va a recepcionar las preguntas que ustedes tengan con respecto al panel para podérselas retroalimentar con los panelistas. Entonces, escuchamos si hay algún estudiante que tenga alguna pregunta adicional a las que ya tiene el doctor acá recepcionadas. Muy buenas noches para todas y para todos.
Bueno, repasar un poco, mientras ustedes van haciendo las preguntas, repasemos un poco lo que ha sido el debate alrededor de la intervención de nuestros panelistas. El doctor Onzaga nos ha partido de la inquietud primero ha partido una presentación de qué es Fides y ha posicionado un poco el tema de Fides desde una institución que a partir de los años 80 inicia a trabajar en procura del desarrollo del conocimiento contable. Y también comienza a plantear sobre las nuevas series de preguntas e interrogantes que FIDE ha podido concretar a partir de proyectos de investigación. Posteriormente, el doctor Onzaga nos ha comentado un poco sobre los 3 ejes alrededor de los cuales se puede pensar el conocimiento. Y ha planteado estas categorías de análisis desde la contabilidad misma, el ámbito tecnológico, la contabilidad vista desde una ciencia y también el tema de la técnica contable. Una vez ha desarrollado esto, ha planteado diferentes líneas de investigación que FIDES se encuentra desarrollando y que todas ellas apuntan a generar el desarrollo del conocimiento contable como respuesta a las diferentes necesidades sociales. Más adelante, bueno, termina la intervención del doctor Onzaga precisándonos 4 ejes: el tema de la historia contable, la epistemología contable, la investigación contable y la teoría contable. Desde este horizonte de sentido, el doctor Dagoberto nos comienza a comentar un poco, pues parte primero por una invitación muy concreta. Y la invitación es, hay que ir más allá del conocimiento técnico. Debemos tener la capacidad de poder aprender la realidad y también trascender esa realidad planteando categorías de análisis y visiones mucho más críticas. El doctor Dagoberto nos hace una primera precisión y es la inquietud alrededor del evento. ¿Debemos hablar de teoría y epistemología o de epistemología y teoría? Y nos deja allí una primera precisión que es importante que la tengamos de presente en esta noche y de manera especial para las diferentes intervenciones que vamos a tener. Pues lo primero de ellos es que cuando aludimos a epistemología estamos entrecruzando 3 momentos: el objeto, el método y el sujeto. Un sujeto conoce una realidad a partir de un método y él puede hacer diferentes lecturas de esa realidad que ha estudiado. Y pues también nos ha tocado un poco el tema del objeto de la epistemología en 2 ámbitos, lo real y lo social. También ha tocado el tema de dónde nos ubicamos en la parte contable. Entonces ha planteado el tema de que las ciencias económicas hay 3 grandes, confluyen para su análisis 3 grandes disciplinas científicas. Una de ellas las administrativas, las económicas y las contables. Pues de la primera de ellas, es decir, de la económica, plantea que se orienta hacia el tema de la producción de los recursos escasos también, la parte administrativa, el proceso administrativo y de las organizaciones. Y por último nos deja la inquietud que más de uno nos tendrá allí al vilo y que sé que les vamos a tener muchísimos interrogantes. Y es el tema ya de la contabilidad. Y de la contabilidad nos dice que tiene 2 objetos, el objeto real y el objeto formal. Y nos posiciona una inquietud sobre el objeto de conocimiento centrado alrededor de la medición. Y plantea que esa medición no solamente va a estar centrada en virtud de conocer un hecho desde un ángulo, sino desde múltiples visiones, dando paso a las concepciones interdisciplinarias de la contabilidad. Entonces, pues bajo esta conclusión del panel, pues quedamos atentos a las preguntas, las cuales vamos sistematizándose para hacérselas llegar a los panelistas. Invitamos entonces al auditorio para que nos entreguen las preguntas que tengan al respecto, o si las tienen escritas, con gusto yo les paso el micrófono y se las dirigimos al panelista. ¿Alguien por acá? Bueno, las primeras preguntas que habían hecho llegar mientras que Carlos recepciona la siguiente es la primera de ellas. ¿Qué se entiende realmente por teoría contable? Esta era la primera pregunta que estaba planteada previamente por los asistentes. La segunda de ella es un poco explicar cómo funciona el tema del normativismo y el positivismo, cómo entender eso en la contabilidad y qué función tiene. Y la tercera pregunta, de las que previamente ya estaban formuladas, se orienta un poco a hablar de qué debe entenderse, por esto de la visión crítica de la contabilidad.
Son las 3 preguntas. Uy, pues está enorme la pregunta. Está bueno. Una tesis doctoral, creo que hay 3 Sí. tesis doctorales en estas preguntas. Sí. ¿Me repite la primera persona? Bueno, la primera pregunta está planteada en ¿qué es eso concretamente de teoría contable? Bien. Teoría contable. La teoría contable tiene 2 componentes. El primero es toda la formulación que tiene que ver con las hipótesis. Una hipótesis es una aproximación a la realidad. Es una expresión a priori que llaman, o sea, antes de desarrollar el proyecto de investigación final, ya tiene uno una visión de cómo va a ser la respuesta del problema. La hipótesis es un anticipo a la solución de un problema, es anticiparse a la solución de un problema, formulando una respuesta anticipada a la solución del problema, es como una hipótesis. Esa capacidad toca desarrollar en la universidad porque es la que le permite al profesional estar en capacidad de formular soluciones a los problemas de las organizaciones. Cuando le presentan los problemas al profesional, debe tener suficiente componente teórico que le permita visualizar cuál es la respuesta y comenzar a desarrollar un proceso de investigación que llegue al final a un resultado que debe ser comparado con la hipótesis para ver si la puede demostrar. Entonces, el caso es que una vez nosotros hayamos elaborado nuestras hipótesis para cada problema, en términos de la medición contable, la económica, comencemos a desarrollar lo que se llama el proceso de investigación científica. Y cuando lleguemos al final, ese producto, vamos a contrarrestarlo con la realidad para ver si funciona o no, y si funciona, podemos decir eureka, hemos descubierto, hemos tenido éxito en el desarrollo de nuestra investigación. Ya podemos ir al mundo a hacer nuestras ponencias para recoger los aplausos y la aceptación y el apoyo mundial en términos de lo que uno llama la comunidad científica. Cuando ya uno hace las ponencias internacionales y tiene sus distinciones y se reconoce en el plano mundial que lo que yo he hecho como investigación tiene una aplicación que se llama resolver el problema de la realidad desde el punto de vista científico. Y entonces cuando ya uno entra a ser parte de la comunidad científica, ese conocimiento que uno llama científico. Esa segunda parte es lo que debe llamarse ciencia contable. Hay una diferencia, debe hacerse la diferencia porque existe entre la disciplina y la ciencia. La disciplina es un concepto asociado a una parte de la realidad para el efecto de estudiarla y producir el conocimiento científico. Es el concepto disciplinar. Es como una rama de la ciencia, algo así, digamos de varias maneras para ver si logramos entender porque es un poco complejo. Pero yo estoy bien interesado en que haya una distinción entre lo que es disciplina y lo que es ciencia. La ciencia es el conocimiento, porque es el producto del conocimiento de un proceso de investigación científica que se aplica para resolver los problemas de la realidad. Es de la ciencia, el conocimiento. Ahora, la ciencia siempre es una aproximación a la realidad y siempre estará cuestionada, sobre todo Popper hizo una aproximación importante en términos de cuál es el papel de la ciencia y cuál es el papel del científico. Y entró a dejarnos claro que la ciencia tiene que ser distinta al conocimiento dogmático, que la ciencia es enemiga del dogma, que la ciencia es una aproximación a la realidad, pero que permanentemente está cuestionada. Y que un conocimiento científico que tiene una invalidez y que podemos convertirlo en un paradigma con el que trabajan todos los científicos, por vía de la investigación científica, más adelante puede ser cuestionado y aparece otro paradigma que lo sustituye. Y entonces, por ahora, la ciencia siempre es un conocimiento que está ahí en permanente cuestionamiento, sometida al permanente cuestionamiento y a mejorar cada vez. Eso es conocimiento científico. Porque cuando nosotros lo consideramos que es un conocimiento que no se puede cuestionar, etcétera, etcétera, ese es un dogma y la ciencia no acepta el concepto de dogma. Entonces ahí está como la visión de unas ideas para que discutamos sobre el concepto de lo que se debe llamar teoría contable. ¿Es otra preguntita? Bueno, creo que aquí también con lo que usted acaba de plantear queda resuelta una de las preguntas que nos hacían llegar pues en el bloque adicional,
que era cómo promover ese interés en los estudiantes. Si había de pronto alguna vacuna, una inyección, una pócima mágica para hacer que la gente se investigara, bueno, y se despertara el amor por la teoría de epistemología. Y la segunda pregunta que estaba planteada era, ¿qué es eso de la contabilidad crítica? Muy buena pregunta. Ahí hay una discusión bastante fuerte porque pues que para hablar de contabilidad crítica tenemos que capacitarnos en la teoría crítica. Sucede que por ahí en el año 22 uno mira cómo se reúnen unos científicos esencialmente naturales, de ciencia natural, y se ponen a pensar cómo hacemos para ponernos de acuerdo en un único método para construir ciencia, que llamamos método científico. Y entonces llegaron a un acuerdo, pero cuestionando, o mejor dicho, diciendo que ellos no creían en que había ciencia social, sino que la única ciencia es la ciencia natural. Y comenzaron a hablar de que si había ciencia desde el punto de vista social sería una ciencia blanda, pero que la ciencia dura era la ciencia natural, la física, la química, la biología, es lo que es ciencia de verdad, decían ellos. Pero entonces comenzó a darse un debate muy fuerte en el sentido de que hubo otro tipo de pensamiento y dijeron, ¿cómo así? Si en la ciencia, de ciencia social también podemos hablar. Y entonces se construyó, el primero en el Círculo de Viena, el segundo en la Escuela de Frankfurt. Y entonces comenzaron a cuestionar lo que producían, lo que decían en el Círculo de Viena, porque era una visión de tipo tradicional y eminentemente conservadora. Y que entonces tocaba era comenzar a hacer el debate avanzado para efecto de demostrar que la ciencia social también existe, porque el concepto de lo social también puede ser científico. Y entonces se comenzó a generar la teoría crítica, que se llamó la teoría crítica, que invita a construir una teoría para transformar la realidad, no para reproducir simplemente la realidad a nivel funcionalista. Y entonces cuando aparecieron Habermas y toda su galeada para efectos de construir lo que se llama la teoría crítica, que es la que invita a construir conocimiento para transformar la realidad en beneficio de la solución de los problemas de los hombres, de los seres humanos, de las sociedades. Eso es enorme la situación. Entonces, pero nosotros estamos invitados a mirar qué es lo que es eso de la teoría crítica y cómo es que la podemos aplicar para construir pensamiento contable crítico, ciencia contable crítica. O sea que la invitación es bastante exigente porque evidentemente si nosotros estamos apenas a duras penas mirando qué es lo que dice el Yasmin con un paquetico enorme ahí para aprenderlo y nos parece gran problema, ¿cómo será habilitarnos desde el punto de vista de poder tener un cerebro capaz de comprender la realidad críticamente hablando y hacer constructo social para transformar la realidad económica en beneficio de nuestras sociedades? Es interesante esa partecita. Vale. Bueno, agradecemos las preguntas a ustedes y también las respuestas que han tenido nuestros panelistas en la noche de hoy. Pues yo les cedo la palabra al doctor Onzaga, quien tendrá lo relacionado al cierre del evento. Bueno, nuevamente, tal vez las diapositivas no funcionaron, no me di cuenta. Pero nuevamente agradezco a los asistentes y por su participación y esperamos que esta clase de eventos motiven en ustedes ese estudio, ¿por qué no?, crítico de nuestra profesión, de esa contabilidad que seguramente nos va a acompañar muy buena parte de nuestra vida. Agradezco a la doctora María Cecilia Galindo esa posibilidad que nos brinda para divulgar este trabajo que se está desarrollando en FIDES y en CompuCol. Se hablaba algo de la profesionalización de la contabilidad o del contador, la profesión de la contaduría pública en Colombia. Si nosotros, contadores públicos, más de 180,000 en el país, no nos agremiamos en debida forma, seguiremos esperando
que otras disciplinas nos normaticen, nos den las indicaciones de cómo debemos hacer nuestro trabajo. El gremio profesional sencillamente invita a que seamos nosotros, los contadores públicos de Colombia, artífices de nuestra profesión. Interrogante: ¿cuántos contadores participaron en el proyecto de la ley 1314 de 2009? ¿5? ¿10? ¿La comunidad contable de Colombia hizo presencia o sencillamente esperamos a que el Congreso de la República nos diga cómo hacer nuestro trabajo? Compucol está tratando de agremiar a estos 180.000 contadores. Aún más pensemos en 10.000, 20.000, tener una presencia en el ámbito nacional que permita que la contaduría pública esté a la altura de su importancia en el desarrollo social. Por eso nuevamente agradezco al doctor Galindo, al doctor García, al doctor Pinilla, específicamente al doctor Cruzvelo, a cada uno de nosotros que formamos parte de esa comunidad contable colombiana y que aspiramos llegue a un feliz desarrollo. Muchas gracias. Un especial agradecimiento a Un Republicano Radio, a la doctora Carol Bolívar, organizadora, y a los muchachos de décimo. Le salió de noveno, perdón. Allá me hacían señas. Hay de varios grupos, noveno y décimo, de ahí la mención. Muchísimas gracias, feliz noche y feliz Día del Contador. Acordémonos que el 1 de marzo, el viernes, es el Día del Contador. Démonos un aplauso. A la salida encontrarán un pasabocas que ofrece la Corporación Universitaria Republicana. Muchísimas gracias. Gracias.